Convulsiona país de la Unión Europea. Francia no pudo soportar el incremento del costo de vida. Después de que el pasado fin de semana marcharan cerca de 140.000 personas, estas últimas horas la crisis se ha agravado con la instauración de más huelgas e inclusive el armado de barricadas. Masivas protestas contra la caída del nivel de vida sacuden a toda Francia. La Confederación General de Trabajadores del país francés informó que más de 200 manifestaciones tienen lugar en todo el territorio, como parte de una importante huelga de los trabajadores de varios sectores, quienes exigen aumentos salariales y mejores condiciones laborales. Miles de personas participan en la acción, entre ellas trabajadores del transporte, la energía, el procesamiento de alimentos, el comercio, la educación y la sanidad. Los principales sindicatos franceses, como la Federación General de Trabajadores, el sindicato La Fuerza Obrera, la Federación Sindical Unitaria y el sindicato Solidaries, convocaron este 18 de octubre a una huelga general para exigir un aumento salarial. Anunciaron que se sumarían a la iniciativa los sindicatos de las compañías operadoras del transporte marítimo, RATP, así como el operador ferroviario francés SNCF. Esto agrava mucho la situación de las huelgas que ya se vienen realizando en las centrales nucleares. Respecto a este tema, la operadora Gala advirtió que las huelgas en las plantas nucleares tendrán graves consecuencias para la producción de energía en Francia en el invierno. Escuchemos el informe y los análisis. Bueno, pues por el momento lo que sabemos es que hoy martes se inicia esa huelga nacional en Francia y de lo que se quejan, de lo que van a protestar los ciudadanos es de esa inflación galopante en el país que no se está trasladando también a unos salarios más altos. Por el momento lo que hemos conocido es que los sindicatos franceses han empezado este martes una huelga nacional, piden salarios más altos en medio de esa inflación y están planteando por tanto al presidente Emmanuel Macron pues uno de los desafíos más difíciles a los que se enfrenta desde que es presidente de Francia. La huelga va a afectar principalmente a sectores como pues sectores públicos como las escuelas o también el transporte. Es una extensión también de esa huelga que hemos visto más en el plano industrial, en las refinerías por ejemplo de Total Energies estos días y que ha interrumpido pues parte de esos suministros de combustibles en Francia y que ha ocasionado esas colas tan largas en algunas de las gasolineras allí en el país. Los líderes sindicales esperan que los trabajadores ahora se sientan motivados por la decisión del gobierno de obligar a algunos de ellos a volver a trabajar en los depósitos de gasolina para intentar que el combustible vuelva a fluir, una medida que según algunos pone en peligro el derecho a la huelga. Por el momento lo que sabemos es que las manifestaciones están programadas en todo el país y que hoy a partir de las 2 de la tarde hora española es cuando se espera que comience esa manifestación en la capital francesa, en París. En este contexto revisamos algunas reacciones también de los manifestantes que han salido a las calles, recordemos en Francia, ante el rechazo también de la expansión de la Organización Transatlántica del Norte de la OTAN. A nivel nacional, esperamos una fuerte movilización. Entendemos los sentimientos de todos los ciudadanos franceses que trabajan en condiciones precarias, sin aumento de sueldo. Así que debo admitir que no demostré mucho, si es que lo hice. Pero ahora, dado que afecta la inflación y nuestros salarios, me siento realmente involucrada en el movimiento. No me rendiré. Porque realmente necesitamos que todos se den cuenta que debemos aprovechar esta increíble oportunidad que nos han brindado las refinerías. Es ahora o nunca. Estamos planeando irnos a fin de año, pero sería realmente estúpido no aprovechar esta oportunidad y todos juntos doblegar a los empleadores y al gobierno para obtener un poder adquisitivo real sobre los salarios. No hubiéramos llegado a esta situación si no hubiéramos tenido un gobierno tan atlantista como es el gobierno de Macron. Ellos siguen respondiendo a la pauta y a la línea de intervención de Estados Unidos. Desgraciadamente no hay ninguna autonomía, no hay ninguna soberanía propia de Francia en torno a Estados Unidos. Es una verdadera vergüenza, por eso que nuestra política de no alineamiento y una política de independencia para nosotros es fundamental hoy día, de tener que vuelva la voz de Francia a ser soberana, pero a tener un peso al interior de la política internacional, no como es ahora que prácticamente lo que dice Estados Unidos inmediatamente Macron lo pone en línea de conducta. Es el teléfono, el intermediario del teléfono entre el conflicto hoy día de Rusia y Ucrania, es la carrera armamentista, es el presupuesto impresionante para equipamientos militares, como tú bien lo manifiestas, es la presencia de la OTAN y la provocación permanente.
vamos a ver. Yo creo que estas manifestaciones abren las manifestaciones en toda Europa a raíz de esta guerra anglosajona en Ucrania contra Rusia. Evidentemente hasta ahora la inflación ha sido brutal en toda la zona euro, en toda Europa occidental, y prácticamente lo primero que han salido a la calle son los franceses, apoyados por los sindicatos que en otros países han salido sin organización sindical, y con los partidos de izquierda. Evidentemente es un problema muy importante para el gobierno actual del neoliberal Macron, porque la inflación reconocida por ellos es el 10%, que yo creo que es más, y evidentemente en España dicen una cosa, pero los precios son bastante más altos. Llega a la conclusión que ellos no pueden igualar la inflación, lo que piden los sindicatos y los partidos de izquierda, con la inflación, las subidas salariales. Eso es para el patronal, pero para este gobierno neoliberal es imposible. Por lo tanto, el conflicto va a estar en la calle porque no entienden. Había unas encuestas, incluso el 76% de los encuestados están en contra en apoyar y mandar armas a Ucrania. Por lo tanto, empieza ya el conflicto dentro de Europa por el apoyo incondicional de esta guerra, de mandar armamento por el problema del gas y los hidrocarburos en toda Europa, y me temo que va a descender en toda Europa. Y eso es el primer caso en Francia, donde más organizados están. En Francia ya están en Alemania con consignas que tienen que salir las bases americanas de Alemania, y quieren que vuelva el gas stream que funcionar, y el gas ruso tiene que entrar en Europa. Por lo tanto, empieza ya otro problema en otra fase de la guerra que está pasando en Ucrania. Las crisis que envuelven Europa tienen distintas variables, doctor Al-Charani. ¿Cuáles son las más predominantes y hasta qué punto van a degradar la calidad de vida de los ciudadanos europeos? Pues la verdad está degradada la vida del ciudadano europeo. El que vive en España, el día a día, vemos que los precios en algunos casos se han triplicado. Ya no hablamos de la factura de electricidad prácticamente al 100%, y aún no hemos entrado en los meses del frío. No solo los combustibles, la verdura, la fruta, todo prácticamente está bastante más caro, los sueldos son los mismos, y ya entra esta fase donde van a obligar muchos gobiernos, o tienen que dimitir o tienen que soportar estas manifestaciones. Pero siempre Francia y Alemania ha llevado la voz cantante, y quizá la República Checa también, pero Moldavia están en la calle. Por lo tanto, esto va a presionar mucho en esta política de estos gobiernos, de estos élites europeos que no piensan en sus pueblos, y quizá el problema francés va a ir a más con unas huelgas generales, porque es imposible que vuelvan a subir los salarios el 10 o el 12 o el 14% de la inflación actual, y esto prácticamente lleva a la confrontación directa, y ya veremos cómo acaba el tema en Francia. Doctor Al-Charani, altas autoridades del Consejo Europeo han dicho, entre ellas Kristalina Georgieva, han dicho que el apoyo va a ser incondicional a Ucrania, aun cuando haya necesidad de una especie de esfuerzo de parte de los ciudadanos europeos, al punto de considerar quitar la calefacción en instituciones gubernamentales, tal vez suspender escuelas y colegios, porque no hay para esa energía, esa electricidad que necesita para calentar ese lugar, abrigar ese lugar de estudio, esos lugares de estudio. ¿Hasta qué punto los europeos están dispuestos a sacrificarse, en su opinión? Mi opinión no está. Los pueblos viven en un mundo distinto a lo que viven sus élites. Si ellos quieren sacrificarse, que se sacrifican sus nóminas y sus sueldos, desde la ministra de Defensa alemana como el nuestro aquí en España. Prácticamente los pueblos no entienden esta guerra, no entienden ni el francés, ni el español, ni el alemán. La guerra no va con él, la guerra de Ucrania, y no puede entender este sacrificio de lo que están hablando ellos. Ellos no pueden entender que tiene que vivir, el nivel de vida está bastante más bajo. Por eso todas las encuestas demuestran, incluso en Alemania o en Francia o aquí, si llegan a preguntar, la gente no está por la labor ya de apoyar la guerra de Ucrania, ni mandar armamento, ni el apoyo incluso financiero, porque ya lo están pasando ellos bastante mal
con sus sueldos y no hay otra alternativa menos que exigir por lo menos las nóminas y los sueldos que van paralelo con la inflación, y esto es imposible hoy en día con este mundo neoliberal donde el empresario no entiende más que unas subidas pactadas del 1 o 2 o el 2,5%, y por lo tanto siempre hay un déficit. El 1 de enero la mayoría de la gente trabajadora prácticamente tendrá el 18% menos o más del poder adquisitivo del mes a mes y el día a día. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.